Buenas tardes, doctor. ¿Le paso el anfitrión? Bueno, gracias, muy amable. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. En algunos minutos damos comienzo, esperando, como puse en el chat, que ingresen el grueso de los alumnos al Zoom. ¿Se me escucha bien?
¿Se me escucha bien? Perfecto. Gracias. Bueno, esperamos un ratito que se vayan incorporando más alumnos, como hicimos el día de ayer. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Les parece que demos comienzo o esperamos un par de minutos más? Bueno, damos comienzo. Eh, la unidad que nos corresponde para el día de hoy es la unidad número 20, que toma como inicio la unidad premencionada, la acordada de la Corte Suprema de Justicia del año 1930. El golpe militar se produjo el día 6 de septiembre del año 1930, inaugurando una triste y negra etapa en la historia política vernácula, en la historia constitucional argentina, donde las Fuerzas Armadas dejaron de ser subordinadas para ser subordinantes. Y ha sido una constante del siglo anterior, es decir, 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y el último golpe militar, y probablemente el más cruento, el del año 1976. Cuando uno habla de la acordada de la Corte Suprema, tiene que realmente manifestarse
de una manera dolorosa, porque quienes tienen que custodiar es la instancia máxima judicial del país, los derechos subjetivos e individuales de los ciudadanos, lo que hacen es validar un golpe militar, es decir, un gobierno por la fuerza, que es todo lo contrario de un gobierno de iure. El gobierno de iure o el gobierno de derecho era la segunda presidencia del doctor Hipólito Yrigoyen, que iba del 28 y justamente se ve truncada en el año 30. El periodo eran de 6 años. Recuerden ustedes, como charlamos ayer, que la Constitución Nacional eh, preveía 6 años de mandato sin posibilidad de reelección. ¿En qué consiste este acto ignominioso de los ministros de la Corte? En legalizar el golpe, basándose y fundamentándolo, por un lado, en que el monopolio de la fuerza policial y de las Fuerzas Armadas a través de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea, la tenían los militares golpistas. Es decir, tenían la fuerza y por lo tanto convalidaban un régimen de facto por sobre un gobierno constitucional. Esto inaugura lo que se llamó la doctrina de facto, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, porque también el día 7 de junio, 3 días después del golpe del 43, también va a haber una acordada en el mismo sentido, justificando el golpe, justamente por tener los militares golpistas el monopolio de la fuerza policial y del ejército y de las Fuerzas Armadas. En el año 55, bueno, directamente los militares golpistas deponen a los ministros de la Corte. En realidad, una actitud ética de los ministros de la Corte en el año 30 tiene que haber sido la renuncia, ¿no? Y no la convalidación de un gobierno por la fuerza, ¿no? Desde el punto de vista ius filosófico, es decir, desde el punto de vista de la filosofía del derecho, que seguramente es un tema que probablemente lo han tocado o rozado en teoría general del derecho, y más adelante tienen una asignatura, creo que bimestral, por el nuevo plan de estudio, que se llama Filosofía del Derecho. Hay teorías, la ius naturalista, la egológica de Cosio y la que más conocen ustedes, que es la teoría positivista de Kelsen, con la pirámide jurídica, con el artículo 31, con la constitución en el vértice de la pirámide, etc., ¿no? La verdad que es difícil que ministros juristas de estas características se hayan animado a tanto, ¿no? Eso lo decía John Austin, un autor. ¿Cómo se pueden animar a tanto, ¿no? A convalidar un golpe de esas características, inaugurando, como les decía, una doctrina de facto, que fue aplicada en otros golpes militares, ¿no? Y también, nobleza obliga y en rigor de verdad, uno cuando estudia Derecho Constitucional, estaba leyendo recién a una doctora, una abogada argentina, que tiene una maestría en Yale, y estaba haciendo el doctorado, se está doctorando en Yale, ¿no? Decía que en las universidades argentinas, cuando ustedes estudian Derecho Constitucional, seguramente el texto de cabecera, de hecho uno es docente de Derecho Constitucional, en económicas en mi caso, no en Derecho, el libro de cabecera es Germán J. Vidal Campos, que es un constitucionalista de fuste, ¿no? Pero Vidal Campos justifica el golpe del 30 y el golpe del 55 contra Perón. El golpe del 30 contra Irigoyen y el golpe del 55 contra Perón. ¿Cómo puede ser, cierto, que jueces de la Corte convaliden un golpe militar y cómo puede ser que uno de los doctrinarios más significativos, si no el más significativo, dentro de la rama del derecho constitucional, convalide el golpe contra Irigoyen y el golpe contra Perón, ¿no? Hay una teoría, vuelvo al tema ius filosófico de la filosofía del derecho, que se llama teoría realista del derecho. Ustedes habrán visto en teoría del derecho, en la evolución del pensamiento jurídico, como les decía, la corriente ius naturalística, aristotélica tomista, el positivismo de Kelsen, la teoría ecológica del argentino Carlos Cosio, en fin, ¿no? De Alf Ross también, ¿no? La escuela analítica, la lógica jurídica de Wittgenstein, es decir, muchas escuelas, algunas más modernas. Y otra escuela moderna es la escuela, yo se lo voy a anotar acá en el chat, simplemente a título de información ius filosófica, ¿no? Es la escuela realista del derecho, que tiene como exponente a Miguel Reale, que es un brasilero, y en Argentina a Vidal Campos. ¿Sí? Para Carlos Cosio el derecho es conducta.
conducta en interferencia intersubjetiva a través de la norma. Para Kelsen, uno de los exponentes máximos del derecho positivo, el derecho es la norma vigente positiva, ¿no? Y para estos autores enrolados en la teoría realista, el derecho es norma, lo voy a anotar también en el chat, el derecho es norma. O sea, ¿por qué lo escribo? Estamos hablando de la acordada y estamos hablando de una justificación filosófica, ¿no? Más allá de que el fundamento fue justamente que los militares poseían la fuerza policial y obviamente la fuerza militar, que eran los que podían ordenar, digamos, a una sociedad a través justamente de la mano de hierro, ¿no? Está claro, el derecho es norma, ¿qué es? ¿No? Valores, la axiología jurídica, ¿no? Lo habrán leído, pocio, y realidad. Es decir, el hecho consumado, alumnos. El golpe se justificó porque, bueno, está el hecho consumado. Los militares hicieron el golpe, se consumó. ¿Me explico? Se justificó por el hecho consumado. La realidad decía que Irigoyen tenía el diario de Irigoyen, ¿se acuerdan que lo hablamos en la última parte de la charla de ayer? Había un contexto internacional, la cuestión de que el golpe olía a petróleo, que ya se veía venir, el golpe militar, valga la expresión poco académica, ¿no? Es decir, la realidad era una realidad adversa al presidente democrático. Pero con ese criterio, si el derecho es norma, el derecho es valores y el derecho es realidad, si un gobierno cualesquiera elegido por el voto popular, no sé, falla en términos económicos, entonces tendríamos que justificar el golpe por la realidad. Entonces, si se comprende lo que quiero explicar con la posición filosófica de la teoría realista del derecho, donde uno de los exponentes máximos en la Argentina es Germán J. Vidal Campos. Y como decía esta docente, abogada con maestría y doctorando en Yale, no se estudia a Daniel Antokolets. Lo voy a anotar. Daniel Antokolets. No sé si por ahí lo han sentido nombrar. Daniel Antokolets era un exponente del derecho constitucional y del derecho internacional. Si ustedes, no sé, claro, ustedes estamos en pandemia, y la pandemia está en el segundo año, y esta es una materia de primer año, no sé si tuvieron la oportunidad de ingresar, seguramente lo habrán hecho, nuestra facultad, a la unidad académica de Derecho, van a ver, ¿cierto?, alumnos y docentes desaparecidos, y una foto, una gigantografía que está al inicio del hall de entrada. ¿Es así o no, alumnos? Si entran en la Facultad de Derecho van a ver fotos de alumnos desaparecidos en la última dictadura militar y también algunos docentes. Y yo la vi de pasada, sí, pues fue medio rápido. Pues. Bueno, uno de esos docentes que está desaparecido por haber militado en el peronismo es Daniel Antokolets. Daniel Antokolets, que era uno de los detractores máximos de la acordada en términos técnicos, ¿cierto? Vergonzante del golpe del año 1930, y no es estudiado. Yo cuando estudiaba Derecho, en el Derecho Constitucional lo di en el año 82, ingresé, en el año 83, estaba la última, en el año 82 todavía estaban los militares, y en diciembre, recién a fin de año, se restaura el orden democrático, es decir, prácticamente todo el año con gobierno militar, entre paréntesis la cuestión Malvinas, ¿no? Los docentes abordaban Vidal Campos. Vino la restauración democrática y los docentes de Derecho Constitucional seguían con Vidal Campos. ¿Me explico? Y está bien que hablen del texto de Vidal Campos porque es un autor como les decía anteriormente, de fuste, un catedrático realmente importante, pero también hubiera sido bueno leer a Daniel Antokolets. Es decir, un golpe militar no se puede justificar. Es una aberración jurídica. En realidad en la Corte había un ministro que era Figueroa Alcorta que no estaba muy de acuerdo en legalizar el golpe militar. Y otro, Repeto, que finalmente prevaleció la opinión de él y llevó a los otros ministros de la Corte a votar por unanimidad la acordada y suscripta también, como les contaba también el día de ayer, con el Procurador General Horacio Rodríguez Larreta. No sé si les suena, como les dije ayer, el nombre. ¿No? Horacio Rodríguez Larreta era el homónimo del actual jefe de gobierno de la ciudad. En ese momento creo que es el abuelo, no estoy, seguramente es el abuelo o un pariente directo, ¿no? Que era uno de los que firmó.
Y Repetto, que era uno de los ministros de la Corte, es un apellido de extracción del Partido Socialista, que era... que tenía buenas migas, como se dice vulgarmente, con la Unión Cívica Radical antipersonalista, antirigoyenista, y también es un pariente directo, seguramente ustedes lo deben conocer, a un personaje de la televisión argentina, Nicolás Repetto. ¿Puede ser? ¿Lo ubican? ¿Eh? Bueno, pero eso es anecdótico. La cuestión es que finalmente Repetto, ministro de la Corte, prevalece sobre Figueroa Alcorta y firman por unanimidad la acordada de la Corte, que sienta un precedente muy perjudicial y una doctrina de facto que van a inaugurar otros gobiernos militares, que irrumpen el orden constitucional, ¿no? Y como dije al principio de la exposición, dejan de ser subordinantes para ser, se dejan de ser subordinados al presidente de la República, como dice nuestra Carta Magna, y terminan siendo subordinantes. Y ha sido una constante, ¿cierto?, durante el siglo XX. Hoy en día, en el siglo XXI, el golpe militar o cívico-militar, porque no hay golpes militares sin participación de civiles, ¿no? Los militares solos no hacen los golpes militares, los civiles son los que le dan cobertura ideológica, entidades empresariales, la FUA, la Federación Universitaria Argentina, la Sociedad Rural Argentina, los partidos políticos de la derecha y de la izquierda, de los conservadores hasta el Partido Comunista y el Partido Socialista, el contexto internacional, la crisis de Wall Street, la cuestión del petróleo, bueno, y los radicales antipersonalistas, ¿no? Derrocan al presidente Irigoyen, que va a parar a la isla Martín García, que precisamente no es la isla de la fantasía, ¿cierto? ¿No? La isla Martín García es una isla argentina, en el Río de la Plata, donde presidentes depuestos por la fuerza, por los militares golpistas, apoyados por un sector de la civilidad, ¿no? Precisamente no van de vacaciones. También Frondizi, Perón, pasaron por la isla de Martín García, ¿no? De hecho, Bueno, perdón, profe, sí, la isla Martín García, sí, por lo menos en esos años, hasta el año 76, estaba bajo la órbita de la Marina. claro. Sí, sí. La administraba y la manejaba de alguna forma la Marina. Claro, lo que quiero decir es que los presidentes constitucionales depuestos pasaban sus días ahí precisamente no de vacaciones, digamos, ¿no? Exactamente. Como le decía, de manera jocosa, no era la isla de la fantasía, ¿no? Que es una serie vieja. Era una prisión, profe. ¿No? Bueno, bien, para entrar ahora, vamos a entrar directamente. Los presidentes que son de la década infame son Uriburu, Justo y después Ortiz Castillo, hasta que se produce el golpe militar al presidente conservador santiagueño Castillo, Ramón Castillo, donde Perón tuvo una actuación destacada en ese golpe por una cuestión de disciplina de cuerpo, ¿no? De disciplina militar. Bueno, la cuestión es que a este periodo histórico, que va de 1930 hasta 1943, se lo conoce como la década... ¿Como la década qué, jóvenes? La década infame. La década infame. La década infame. En realidad hay un libro de un escritor nacionalista que se llama, lo voy a anotar, José Luis Torres. José Luis Torres escribe un texto que se llama La década infame. Y ahí toman los historiadores a este periodo histórico que va del 30, el golpe militar, o sea, de la acordada, que es del 10. En realidad la acordada es del 10, pero en realidad se antedataron las fechas, y de hecho un abogado, Montes de Oca, lo voy a anotar para que ustedes lo grafiquen, un abogado, Montes de Oca, es el que sondea a los ministros de la Corte para ver, que hagan lo que finalmente hicieron, es decir, justificar, ¿no?, un golpe militar. Y les voy a contar algo más. Saben que los ministros de la Corte le hacen jurar al presidente golpista Uriburu, que había sido el teniente de la Revolución del Parque, un traidor, ¿no? Se los conté en la clase de ayer, y Irigoyen lo había echado de un cargo alto que tenía en el ejército, y él y Justo, y algunos coroneles, y la oficialidad joven, digamos, se presta al golpe militar con un sector de la civilidad bastante significativo, ¿no? Y producen ese golpe primero y nefasto del año 1930, el 6 de septiembre. El abogado Montes de Oca es el que sondea a los ministros de la Corte para ver, ¿cierto?, si podrían llegar a dar legalidad
a algo que es ilegal. ¿Se entiende? Es una contradicción, ¿no? Está claro, sin embargo, los distintos gobiernos militares han seguido la doctrina de facto y hemos tenido constitucionalistas como Vidal Campos que han validado también desde la doctrina el golpe militar contra Irigoyen y el golpe militar contra Perón. Bien, le decía que la Corte le hace jurar a Uriburu lealtad a la Constitución. Fíjense la paradoja, ¿no? Le hacen firmar lealtad a la Constitución a aquellos que violaron la Constitución. O sea, los que violaron el texto constitucional juran sobre la Constitución. ¿No? ¿Está claro? Bueno, es polifacético y es múltiple las causas del golpe. Cuestiones económicas, cuestiones políticas, la embajada norteamericana, la crisis del 29, el crack financiero de la bolsa, en fin. Y el avanzado estado de edad que tenía Irigoyen. Y les digo más, lo investigaron al doctor Irigoyen porque también lo acusaban de corrupción. El doctor Irigoyen le rompieron la casa, ¿no? No le encontraron nada. Le pegaban patadas y lo subieron a un barco y lo llevaron a Martín García. Y muere muy pobre en el año 1933. Bien, ¿alguna pregunta que ustedes quieran hacerme sobre la acordada y sobre el golpe del 30? Y nosotros arrancamos ya con el primer gobierno de la llamada restauración conservadora. No me gustan los autores que hablan de la República Conservadora, porque justamente la República es una cosa y la restauración conservadora es otra cosa. Es decir, es más acorde restauración conservadora a la década infame que hablar de la República Conservadora. Yo podría hablar de la República del doctor Hipólito Yrigoyen, pero no de la República de los deponentes, de quienes no se subordinaron al orden constitucional y que no respetaron, ¿cierto?, la figura presidencial y las instituciones de la República. Bueno, la cuestión es que ahora vamos a hablar de la presidencia de Uriburu. Tengo una pregunta. Quedaría hablar, ¿cierto?, de la presidencia de Agustín P. Justo, otro militar muy, muy notorio, ¿no? Y después nos quedaría hablar de Roberto Mario Ortiz Castillo, ¿no?, el Tratado Roca-Runciman, y ya finalizamos. Profe. Sí, sé, Silvia, que me estás... quería terminar el concepto. Sí, Silvia, te escucho. Perdón, profe. Laura, no sé. La pregunta. ¿Se me escucha bien? No, te escucho muy tenue. No sé si ustedes me escuchan tenue o me escuchan con una voz más fuerte, ¿bien? Se escucha bien, profe. Sí, bien. Pero yo sí que la escucho como débil, la voz. No, yo se le escucha bastante bien. Sí, Silvia, te escucho. Haceme la pregunta ¿Ahora? por el chat. Sí. La pregunta era por qué al golpe que le hicieron a Irigoyen se le llama golpe cívico-militar y al presidente Castillo en el 43 es le llama golpe militar. ¿Cuál es la diferencia? No te escucho, sinceramente, no te escucho. Si querés hacerme la pregunta por el chat, o si no, dejá que exponga toda la unidad y después empezamos con las preguntas. ¿Qué les parece? Bueno. ¿Les parece bien, Silvia? Bueno. Termino de hablar toda la unidad Sí. y después seguramente nos van a quedar varios minutos y seguramente puede llegar a haber preguntas de ustedes. La tuya, Silvia, una que quedó pendiente de Carlos el día de ayer. ¿Está bien? No me olvido, Silvia, de tu pregunta. No me olvido. Bueno, vamos a hablar de la presidencia de Uriburu. Nosotros dijimos que Uriburu, cuando era teniente en su casa, ¿cierto?, se gestó una revolución que estaba destinada al éxito y terminó en un fracaso. Bueno, ¿qué era la revolución? ¿Me la pueden recordar? Sí, ¿Cómo se el llama? parque, ¿no es? 1890. Que estaba destinada al éxito y terminó en un fracaso porque Luis María Campo, el general revolucionario, no lo era tanto, seguía los dictados de Mitre y hubo un entendimiento entre Mitre y Roca, ¿se acuerdan? La revolución del parque es esa. La revolución del parque, la revolución de las boinas blancas, Sí. la revolución radical, ¿está bien? El gobierno, la revolución ha fracasado, pero el gobierno está muerto, dijo el senador oficialista Manuel Pizarro. Pero bueno, volvamos al eje temático. Gobierno de Uriburu. Uriburu, lo que quería decirles es que en su casa, cuando él era joven y teniente, se gestó la revolución, y ahora es el militar golpista. Y en los fundamentos del golpe, cuando ustedes lean el texto del doctor Furundarena, o la bibliografía básica que tengan, van a hablar de corrupción de Irigoyen, y van a hablar también, ¿cierto?, de fascismo de Irigoyen. Cuando en realidad lo primero que hace el presidente Uriburu de facto es disolver el Congreso.
¿Está claro? Uriburu básicamente representó en aquel momento, ante todo, un nacionalismo católico neocorporativista. Es decir, más que con Mussolini, tenía que ver con, ¿se acuerdan Primo de Rivera? La dictadura de Primo de Rivera en España. O sea, una cosa de falange católica. ¿Me explico? Inclusive el proyecto de constitución corporativa que tenía Uriburu y los sectores neocorporativos que él lo apoyaban, querían que hubiera una cámara corporativa, por ejemplo, una representación de sindicatos, una representación de empresarios y otra política. Ideológicamente, Uriburu, un converso, ¿no?, de haber sido irigoyenista, pasa a ser tributario del nacionalismo católico reaccionario que en los años 20 venían creciendo, 1920, ¿no?, en los años 20 venían creciendo en la Argentina. Es decir, hay un proceso de travestismo político en Uriburu, del teniente rebelde en la Revolución del Parque, ¿cierto?, al ser el militar golpista que inaugura la triste etapa y negra y sórdida de los golpes militares en el siglo XX. ¿Está bien? O sea, para que ustedes vean que el travestismo político no es solamente de ahora, donde ven que hay un legislador que asume por un partido, luego vota con otro partido, después se pasa, en fin, ¿no?, etcétera. Bien, centenares de dirigentes radicales fueron arrestados irigoyenistas y muchos fueron enviados a la cárcel de Ushuaia. ¿Se acuerdan la cárcel de Ushuaia? Si alguno tuvo la oportunidad de ir, ¿sí?, que había tratos inhumanos, y recién Petinato, el papá del locutor, ¿no? ¿Lo ubican? El papá del locutor era un dirigente peronista que fue funcionario de cárceles argentinas y él humanizó el sistema penitenciario. Y se terminó la cárcel de Ushuaia. ¿Está bien? Muchos radicales irigoyenistas fueron a parar, ¿cierto?, a Ushuaia, en el extremo sur de la Argentina, y el doctor Hipólito Yrigoyen, como dijimos, en la isla de Martín García. La dictadura prohibió todo tipo de manifestación pública y decretó la ley marcial para quien fuera sorprendido incurriendo en cualquier delito, inclusive un delito ordinario o común. También fueron prohibidas las huelgas, que pasaron a ser consideradas delitos graves. El plan económico del gobierno de Uriburu era, en realidad, continuación del de Irigoyen frente a la depresión que éste había decretado la inconvertibilidad del peso. Uriburu decretó el control de cambios para evitar la salida del oro, que aún permaneciera en las arcas del Estado. Es decir, que estos militares golpistas, influenciados por el nacionalismo católico, por un lado eran autoritarios, dictadores y represores, e irrumpieron en el orden constitucional, pero por otro lado, en temas económicos, no son como otros militares golpistas que hemos visto en la Argentina, por ejemplo, la última dictadura militar con Martínez de Oz, o con Krieger Bacena durante la dictadura de Onganía, o los economistas ortodoxos liberales clásicos durante la dictadura de Aramburu Rojas, que derrocaron a Perón, sino que siguieron de alguna manera los lineamientos económicos irigoyenistas, manteniendo la inconvertibilidad del peso y evitar que haya una fuga de oro, teniendo en cuenta el contexto de la época. Con la intención de no entrar en la cesación de pago de la deuda externa, un tema que, fíjense, es un tema de hoy, ¿o no? Donde todavía el gobierno actual, si bien las negociaciones del ministro Guzmán están bastante avanzadas, todavía no está el corolario del acuerdo definitivo con el Fondo Monetario, ¿de acuerdo? Fíjense que ya está en el vocabulario y en la cotidianeidad de los argentinos el concepto de la deuda externa, ¿o no? Que esto arranca con Juárez Selman, ¿se acuerdan? Que hemos charlado el día de ayer. Bien, además debió hacer frente el gobierno del dictador Uriburu a retraso de pagos que había en la administración pública. El Banco Nacional otorgó créditos a los productores, ¿no?, a los que también favoreció para que compitieran con las empresas exportadoras en la comercialización de grano. Ven ustedes que el gobierno militar, como Pinochet en Chile, eran tiranos, pero no eran liberales en lo económico, por lo menos este golpe militar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Uriburu juró respetar la Constitución y la ley Sáenz Peña, y en su discurso invitó a la población a corregir los abusos de Irigoyen.
Los abusos de Irigoyen. ¿Cuáles fueron los abusos de Irigoyen? Que haber ganado por el voto popular. ¿Quién lo votó a Uriburu? ¿Me explico? Los abusos de Irigoyen en el discurso inaugural del presidente de facto Uriburu. En su discurso se debía el apoyo que había necesitado del sector liberal, dirigido por Justo, que era otro militar que no era del ala nacionalista del ejército, sino que era del ala liberal. El ejército argentino siempre va a tener un ala nacionalista, como más adelante lo vamos a ver en Perón, Farrell, ¿no? Y un ala liberal, pro-norteamericana, para que se entienda, ¿no? ¿Sí? La opinión de las corporaciones, en particular las patronales y las asociaciones profesionales, entre las cuales los sindicatos eran un actor menor, es decir, que Uriburu y el gobierno militar se manejó con las corporaciones, pero no con las corporaciones de trabajadores, no con los sindicatos, o en todo caso en menor medida con los sindicatos, se manejó mejor con las corporaciones profesionales y con las corporaciones empresarias, ¿de acuerdo? Sin embargo, a diferencia de los fascismos europeos, la derecha argentina considera que la clave del sistema político propuesto era el ejército y no organizaciones paramilitares. El dictador propuso la fundación del Partido Nacional, al que deberían adherirse los demás partidos, aunque estaban excluidos el radicalismo irigoyenista, obviamente, ¿no? La invitación fue rechazada por todos para armar ese Partido Nacional, salvo algunos grupos conservadores. Uriburu se había adelantado a convocar elecciones para gobernador en Buenos Aires, que es la provincia más grande del país, confiando en representar una candidatura única del Partido Nacional, frente a los radicales, sin Irigoyen, proscripto porque estaba preso. Cuando su proyecto fracasó, no pudo después retractarse. El candidato radical, Honorio Pueyrredón, obtuvo el triunfo. Honorio Pueyrredón. También, ustedes me dirán, pero este está mucho con la farándula, este profesor, ¿no? Honorio Pueyrredón es pariente directo del cantante César Banana Pueyrredón. No sé si lo sintieron nombrar. ¿Sí? Sí, Y también pariente de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. ¿Está bien? ¿Sí? Son primos hermanos, Patricia Bullrich y César Banana Pueyrredón. Nada más que uno se dedicó a cantar y la otra se dedicó, digamos, a saltar de un partido al otro, ¿no? Porque ocupó cargo en todos los partidos. Eso es una realidad objetiva, ¿no? Bien. Ganó el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Y aun cuando no realizó campaña electoral ni apoyo de la prensa, pese a que en el colegio electoral el radicalismo quedó varios votos por detrás y debía negociar con los socialistas para alzarse con la gobernación. El gobierno entró en pánico y la mayoría de los ministros presentaron la renuncia. Uriburu reorganizó el gabinete nombrando ministro del sector liberal, ya que él era del sector de lo que él quería armar un partido nacional, que no prosperó. El 8 de mayo suspendió el llamado al colegio electoral provincial y nombró gobernador de facto a Manuel Ramón Alvarado. Es decir, que esa elección, donde perdió su partido nacional y ganó el radicalismo con Honorio Pueyrredón, ¿cierto?, la intervino y puso como gobernador a un delegado. ¿Está claro? Que fue Manuel Ramón Alvarado. Pocas semanas más tarde estalló una revolución en Corrientes dirigida por el teniente coronel Pomar, que era un militar democrático y fue reprimida, ¿no? Se suspendieron elecciones de gobernadores planeadas para las provincias de Córdoba y Salta. ¿Por qué? Porque se sabía que iba a perder el partido del presidente Uriburu, ¿no? Está claro, en el mes de septiembre llamó elecciones para el mes de noviembre y así sucesivamente hasta que anuló las elecciones de Buenos Aires. El experimento corporativo del presidente Uriburu había fallado. Pero aún así, horas antes de entregar al gobierno a su sucesor, Uriburu declararía que el voto secreto es precisamente lo que ha permitido el desenfreno demagógico que hemos padecido. Fíjense lo que dice este sinvergüenza, este militar golpista, ¿no? Que el voto secreto es precisamente lo que ha permitido el desenfreno demagógico que hemos padecido. Estoy leyéndolo esto, este fragmento del discurso antes de abandonar el gobierno. Es decir, la culpa tenía que la gente votara. Y la lucha radical de tantos años contra Roca para que el pueblo se exprese libremente, la lucha por las libertades públicas, por el sufragio popular, era una vuelta al pasado, ¿o no? ¿Está claro? La culpa la tenía la gente que votaba, ¿no?
El voto secreto, después, por supuesto, era partidario del voto cantado, ¿no? De una elección sin padrones, con padrones inflados, ¿no? Con fallecidos que votaban, en fin, lo que se llamó después el fraude patriótico, ¿no? Y otro concepto que ustedes tienen que saber es lo que se llamó la concordancia. Acá lo voy a anotar. La concordancia. ¿Qué era la concordancia? Ya desde días posteriores al golpe de Estado habían comenzado reuniones entre los partidos antirigoyenistas. Los partidos antirigoyenistas eran el socialismo, el radicalismo antipersonalista, los conservadores, ¿no? Que llevaron a la formación de una Federación Nacional Democrática. Desde que se disolvió el Partido Autonomista Nacional de Roca, hubo una alianza entre estos partidos, la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente, al cual pertenecía Federico Pinedo. Ayer me preguntaban por Pinedo. Pinedo era del Partido Socialista Independiente, que era una decisión del Partido Socialista fundado por Juan B. Justo. Y la Unión Cívica Radical Antipersonalista formaron lo que se llama la concordancia. Uriburu había tratado de forzar la reunión de un partido nacional que englobara también a los demócratas progresistas, pero su jefe, Lisandro de la Torre, ya estaba enfrentado con la dictadura, a pesar de que inicialmente la apoyó. Lisandro de la Torre, el ganadero del sur de Santa Fe, un seguidor de Alem, un hombre en contra de Irigoyen y que después más adelante se va a enfrentar, ¿cierto?, a la penetración británica y norteamericana en asuntos frigoríficos. Apoyó el golpe, pero luego se distanció del golpista Uriburu. ¿Está bien? Bueno, un conservador que se destacó entre comillas, fue el gobernador de Salta, Robustiano Patrón Costa. No sé si ustedes sintieron nombrar. Gobernador de Salta. ¿Sintieron hablar de Robustiano Patrón Costas? La sociedad salteña siempre fue una sociedad conservadora. Robustiano Patrón Costa después va a tener muchos enfrentamientos en el peronismo, ¿no? Donde va a decir, entre otras cosas, que él puede aceptar que un obrero o un negro, como decían ellos, ¿no?, le piden aumento de sueldo, pero lo que no le va a perdonar al peronismo, esta frase textual de Robustiano Patrón Costa, ¿no? Lo que no le va a perdonar al peronismo es que el obrero lo mirara a los ojos. ¿Me explico? Podría entender un aumento salarial, pero que no lo mirara a los ojos. Ese era Robustiano Patrón Costa. Ese era el golpe militar de Uriburu, esos eran los conservadores. ¿Está claro? Robustiano Patrón Costa, grábenselo, gobernador de Salta. Otros miembros pertenecían a los partidos conservadores, como el hijo de Roca, de Julio Argentino, que tiene el mismo nombre, Julio Argentino Roca, Julito, que después va a ser vicepresidente de Agustín P. Justo, Manuel Fresco y Rodolfo Moreno, del Partido Conservador, que era bastante fuerte en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en fin, ¿no? En realidad estoy nombrando a Federico Pinedo del Partido Socialista Independiente, a unos destacados conservadores como Robustiano Patrón Costa, que era un gobernador de Salta, bueno, en fin. Bueno, la cuestión es que va a gobernar Agustín P. Justo. La concordancia, compuesta entonces por los conservadores y por la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente. O sea que la concordancia, UCR antipersonalista, Partido Socialista Independiente, Federico Pinedo y los conservadores formaron la
concordancia. Bueno, no sé, Silvia, a ver si podemos mejorar el volumen y podemos evacuar tu pregunta. La escribió en el chat, profe. A ver, le dejo escrita acá. ¿Por qué al golpe que le hicieron a Irigoyen se lo llamó golpe cívico-militar y el golpe que le hicieron a Castillo se lo llamó golpe militar? ¿Cuál es la diferencia si siempre para un golpe de Estado se necesita civiles? Bueno, en realidad los golpes son cívico-militares. El golpe del 43 es un golpe particular, que seguramente van a empezar a charlarlo en la unidad 21. A título de adelanto, el golpe del 43 lo tienen que ver Silvia y el resto de los alumnos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me explico? La Segunda Guerra Mundial es del 39 hasta el 45, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un golpe militar a un gobierno conservador, o sea, es un golpe de facto a un gobierno de facto, no sé si soy claro, porque las elecciones eran pseudo legítimas. ¿Se entiende? Era un golpe militar, sí, a un gobierno de un gobernante que había sucedido a Ortiz por ceguera, que había renunciado y luego fallece, y era un conservador santiagueño, digamos, que habían ganado Ortiz y Castillo de la misma manera que habían ganado o que habían anulado las elecciones ganadas por el radicalismo. En realidad el problema que tenían, ¿cierto?, la gente de la década infame, los conservadores, los socialistas independientes y los radicales anti-irigoyenistas, era que no volviera la gente con el ideario de Irigoyen. ¿Está claro? Ese era el problema que ellos tenían. El golpe del 43 fue un golpe exclusivamente militar. Generalmente los golpes son cívico-militares. El del 43, ¿por qué exclusivamente militar? Porque lo tenés que ver en el contexto del segundo acontecimiento bélico mundial, en un ejército aliado con el Eje contra un sector aliadófilo del gobierno conservador de Castillo, que estaba a favor, ¿cierto?, de quienes después finalmente vencen en la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Pero los golpes en general, a excepción del golpe del 43, es un gobierno, ¿cierto? Si bien sí, sectores nacionalistas, pero estamos hablando de una minoría civil, era estrictamente militar, sectores del nacionalismo católico, pero en general el golpe ese militar, el golpe de Estado ese del 43 fue exclusivamente militar. Bueno, vamos a charlar entonces ahora de Agustín P. Justo, que era uno de los militares más importantes que gobierna del año 32 al año 38, es decir, Agustín P. Justo cumple el mandato constitucional. Ahora, la forma en que es electo es muy dudosa. ¿Se entiende? Es el fraude patriótico, ¿no? Luego del fracaso del ensayo neocorporativista en el nacionalismo católico de José Félix Uriburu, ¿no?, gobernó el argentino una alianza que se denominó la Concordancia, que es lo que yo les puse en el chat. La Concordancia con Agustín P. Justo y Julio Argentino Roca Hijo, que era un hombre del Partido Conservador, y Agustín P. Justo era un militar del ala liberal, no del nacionalismo católico de Uriburu, ¿no? ¿Está claro? Y fue apoyado, ¿no?, como les decía, por el radicalismo antipersonalista, por el socialismo independiente, etc. Bien. En el contexto del gobierno de Agustín P. Justo tenemos que hablar del Tratado de Roca-Runciman, pero fundamentalmente yo les voy a anotar acá algo que no dice el programa, pero para comprender el Tratado de Roca-Runciman tienen que verlo en el contexto de la Conferencia de Ottawa. Anoten Conferencia de Ottawa. Perdón, ¿Ottawa es una ciudad de qué país? Canadá. Venezuela. De Canadá. Bien, La capital de Canadá. bien. ¿Sintieron hablar del Commonwealth? Sí, ¿Cuáles son los países del Commonwealth? y tenemos, bueno, las islas del Caribe, Jamaica, algunas de ellas estaban ahí, que eran colonizadas por ingleses. Después Ya tenemos inglés, claro. Sudáfrica, Australia, las grandes, ¿no? Y tenemos Canadá. Después hay algunas otras más. Exacto. Entonces los países que estaban o estuvieron bajo la órbita británica en su momento, ¿no?, como bien dice Carlos, protegieron sus industrias locales, es decir, vedaban el ingreso de productos primarios de países latinoamericanos, y en este caso Argentina se veía perjudicada, diezmada en términos económicos. ¿Cuál es la producción
primaria argentina por antonomasia y lo sigue siendo hoy día. Y que Trump también ahora, antes digamos, durante su mandato, también defendió la industria norteamericana, ¿o no? E impidió el ingreso de productos de otros países. ¿De acuerdo? O sea, el Commonwealth estableció que los países que estaban dentro de la órbita, que habían sido conquistas y que ya no, ya son pares, ¿no?, de Inglaterra, cerraban sus fronteras e impedían el ingreso de productos de mercaderías de otros países. La Argentina, ¿cómo se la consideró en términos clásicos, históricamente? El granero del mundo. ¿Cómo? El granero del mundo. Claro. Sí, era una política agroindustrial o más bien agrícola primaria. Exacto, agrícola ganadera y obviamente, ¿cierto? Durante el peronismo ya se hizo una industria de sustitución de importaciones y se empezó a defender, digamos, el apoyo de la industria liviana, la Comisión de Energía Atómica, bueno, etcétera, etcétera. Digamos, la Argentina se caracterizaba por vender cereales y carnes, ¿es así? Sí, productos sin elaboración. Bueno, por lo tanto, en la conferencia de Ottawa, los países del Commonwealth cerraron sus economías e impidieron el ingreso de mercaderías, en este caso de la Argentina, de carnes argentinas. ¿Está bien? Por lo tanto, se produce un tratado entre Runciman y Roca. ¿Bien? El primer ministro de Hacienda de Justo fue Alberto Huello. Sí, bueno. El enviado argentino fue, como les dije, el vicepresidente, Julio Argentino Roca Hijo, Julito Roca, del Partido Conservador. ¿Sí? Se estaba dispuesto a ceder en todo a las pretensiones de Gran Bretaña a cambio de recuperarla como mercado para las exportaciones argentinas. En particular, se opuso a la pretensión británica de controlar el tipo de cambio, ya que este control obligaría a Argentina a vincular. También se opuso a conceder ventajas a la tengo que cerrar ya. Eso es lo que decía Huello. La firma del pacto Roca-Runciman en mayo de 1933 quedó las relaciones de Huello con el resto del gabinete. Es decir, Huello, que fue el primer ministro de Hacienda de Roca, estaba dispuesto a hacer concesiones a Gran Bretaña, no a entregarse a Gran Bretaña. ¿Se comprende? Esto lastimó las relaciones de Huello con el resto del gabinete, ¿no? Y bueno, Julio Argentino Roca, ¿no? Evidentemente, era la conservadora liberal, firma un tratado en el año 1933. Sí. Hay un micrófono prendido y no se escuchó absolutamente nada de lo que dijo. Bueno, por favor, mantengamos el micrófono apagado. Lo que decía es que el ministro de Hacienda Huello que fue el primer ministro de Hacienda de Roca, del militar golpista no, o digamos pseudo-democrático, ¿no? Estaba dispuesto a hacer concesiones a Gran Bretaña porque había que colocar las exportaciones argentinas, pero no estaba dispuesto, ¿no?, a ceder el control de la moneda, por ejemplo, o a endeudarse. ¿Me explico? El antecedente fue la firma del pacto. Llegó a Londres Julio Argentino Roca Hijo, fue recibido por Eduardo de Winston, príncipe de Gales y futuro rey, y el 1 de mayo de 1933 se firmó el famoso pacto Roca Hijo Runciman, que era el encargado de negocios británicos Walter Runciman, por el cual el Reino Unido se prometía a continuar comprando carnes argentinas en tanto y en cuanto su precio fuera menor al de los demás proveedores mundiales. Como contrapartida, Argentina aceptó la liberación de impuestos para productos británicos, al mismo tiempo que tomó el compromiso de no habilitar frigoríficos de capitales nacionales. Paralelamente, el gobierno de Justo creó el Banco Central de la República Argentina con competencia para emitir billetes y regular las tasas de interés bajo la conducción de un directorio con fuerte composición de gente vinculada al capital británico. No obstante, todas esas concesiones se le adjudicó además al Reino Unido el monopolio del transporte de Buenos Aires, donde entre paréntesis hubo muchas coimas, ¿no?, a concejales capitalinos por el tema del transporte, de la compañía de electricidad. Bueno, en la década de Infame se caracterizó por negociados, que exceden por ahí el marco temporal que nosotros tenemos, ¿no? ¿Está claro? Ahora bien, ¿qué les parece?
el Profe. pacto que firmó Julito Roca. Profe, Los ingleses fijaban el precio de la mercadería que tenía que exportar a Argentina. Es más, el encargado argentino, el vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo, brinda por su majestad británica en calidad de súbdito. De súbdito. Perdón, Lo que es profe. un horror. ¿Está claro? Profe. Un país entregado, se crea el Banco Central, pero con funcionarios que responden a los británicos. Le entregan el monopolio del transporte. Digamos que fue un tratado indignante, ¿no?, para los intereses vernáculos y los intereses económicos de la República Argentina. ¿No? ¿Está claro? No sé si se comprende el Tratado Roca-Ranciman. Es el momento Sí, de hacer las preguntas. Profe, Sí, perdón. se comprende lo indignante que es lo indignante que fue esa proposición, porque prácticamente lo único que hicieron fue venderle la patria a Inglaterra. Y sí, sí, Pedro habla, ¿no? Sí, sí, sí. Ryan. Perdón, Brian, sí, totalmente. Totalmente, Brian, totalmente. Perdón, profe. De hecho, las ganancias. Después una acotación. Sí, cómo no. Adelante. Sí, Carlos, y después. Sí, Cintia, dale. Cintia. Cintia, no, que hable Cintia. Acá estoy. No, lo que decía es que lo llamativo de todo el pacto en realidad es entreguista, pero, o por lo menos así lo veo yo, es que las ganancias de la empresa del frigorífico, creo que era un frigorífico anglo, iban derecho para Inglaterra. Acá las vacas eran nuestras, pero todo iba para allá. Acá no quedaba nada. Controlaban el transporte, controlaban el precio de la carne. Yo les conté ayer, Cintia, que el senador Lisandro de la Torre fue un feroz, si bien él es antirigoyenista y apoya el golpe del 30, después se retira del apoyo porque, evidentemente, con la entrega de los frigoríficos al capital británico, ¿no?, su actividad económica eran los campos del sur de Santa Fe, ¿no? Inclusive una bala que era para él la recibe Enzo Bordavere, por un matón conservador enviado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿de acuerdo? Habrán visto Asesinato en el Senado de la Nación, con una actuación magistral de Miguel Ángel Solá. Y Oscar Martínez, que hace de Federico Pinedo, que fue ministro de Agustín P. Justo. Y Pinedo le dice a Lisandro de la Torre: usted es un traidor a su clase. Claro, porque de la Torre era un hombre de la aristocracia santafesina, igual que Pinedo, un hombre de la aristocracia porteña, ¿o no? Usted es un traidor a su clase. Y Lisandro de la Torre le contesta: yo prefiero ser un traidor a mi clase y no un traidor a la patria. ¿Me explico? Y luego va a terminar y va a tener un destino trágico, Lisandro de la Torre, porque se va a suicidar. Le hago una acotación. Sí, cómo no, Carlos. Yo no me dedicaba un tiempo a la maquinaria agrícola. Entonces había una exposición que se hacía, se hizo una estancia de Rusia. Sí. Fuimos ahí, que está en Venado Tuerto, la googleé recién, porque sabía que estaba en Venado, no me acordaba bien, y está hecha, dice, estación recibió. Normalmente veo que las estaciones reciben un nombre y el pueblo está un poco más allá, por ahí tiene otro nombre. Y la estación está en homenaje al cabildero británico Walter Runciman, que firmó el pacto el 1 de mayo. Tiene una localidad en Argentina, un paraje, que está en homenaje a este muchacho, digamos, ¿no? Sí. Es algo que me pareció que venía por ahí porque son apellidos muy conocidos. Hay una calle que se llame Juan Manuel de Rosa, por ejemplo, más allá de las controversias de un personaje polémico, ¿no? Pero bueno, coincido, la verdad, muy bueno su aporte, Carlos. Excelente aporte. Es una cosa, como dijo ella, es un pato treguista, estaba el anglo, bueno, pero el tema de siempre una parte de Argentina de la dirigencia que miró a Inglaterra, otra miraría a París, pero bueno, en esa época. Miró a Estados Unidos, después miró a Estados Unidos. Sí, bueno, después Estados Unidos. Bueno, en el 38. Y ahí habla del Banco Central, que el Banco Central, el primer presidente fue Raúl Prebisch, y se quedó en el 36, a raíz de ese convenio. Sí. Bien, gracias por el aporte. Roberto Ortiz fue el primer presidente civil, digamos, de la década infame. Era un hombre radical antipersonalista. En el 38 asume, después de los 6 años de Justo Roca, que era la fórmula anterior. Intentó impulsar una serie de reformas que, digamos, una transición a un régimen democrático. Quiso desmantelar el aparato montado por Agustín P. Justo y trató de obtener por todos los medios elecciones limpias para que lo sucedieran. Una de las medidas más controvertidas de su mandato fue
la circular secreta antisemita firmada en 1938 por el canciller también radical antipersonalista José María Cantilo, que ordenó a cónsules argentinos en Europa negar visados a indeseables o expulsados en alusión a los ciudadanos judíos de ese continente. Es decir, fíjense, por un lado, Roberto Mario Ortiz quería hacer una transición democrática, pero tenía una posición, digamos, muy discriminatoria con respecto a una comunidad, en este caso la comunidad hebraica, ¿no? Poco después de que asumiera como presidente, Ortiz se enfermó, poco después, diabetes, que lo deja ciego completamente, y lo reemplaza un conservador de la provincia de Catamarca, Santiago Ramón Castillo, quien finalmente asumiría como presidente en 1942 ante la muerte de Ortiz, ¿cierto? Ramón Castillo había sido gobernador e interventor de la provincia de Tucumán durante la gestión de facto de Uriburu, sí, un delegado, ¿no? Debido a la enfermedad de Ortiz, finalmente ocupa el cargo ejecutivo más alto, es decir, de presidente. Continuó la política exterior de su predecesor, manteniendo la neutralidad argentina en la Segunda Guerra, creó la flota mercante del Estado, tomó otras medidas similares de corte nacionalista como la revocación de la concesión de Puerto de Rosario en manos de un operador francés, la nacionalización de la británica Compañía Primitiva de Gas, la creación de direcciones de fabricaciones militares y la apertura de los altos hornos Zapla. Fíjense ustedes que estos conservadores no eran liberales. ¿Me explico? Eran autocráticos y apoyaban o asumían de una manera dudosa, ¿no? Impidiendo que el pueblo se pueda expresar, pero los conservadores no eran liberales en lo económico. De hecho, se crean instituciones donde el Estado participa, ¿no? O le saca poder a los franceses, o le saca poder a los ingleses, ya sea en el puerto de Rosario, o bien la compañía de gas británica, se crean fabricaciones militares y se abren los altos hornos Zapla de Jujuy. Se llevó a cabo una política abiertamente autoritaria, disponiendo de las carteras ministeriales con soltura y disolviendo el Consejo Deliberante de Buenos Aires ante las denuncias de corrupción en el mismo sentido. Yo les había comentado que había muchos concejales corruptos, sobre todo vinculados a la prórroga de la concesión de energía eléctrica, que es, por ahí Carlos la va a recordar, tuvo varios nombres, pero en la última época con Martínez de Ola, la Ítalo. La Ítalo. La Ítalo. En ese momento no se llamaba la Ítalo, pero ahí hubo, para renovarle la concesión, ¿cierto? Soldati ahí. Pero de la compañía de electricidad hubo coima de concejales. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, una causa penal también. Exacto. Que estaban investigando. Es más, por ahí es feo lo que voy a decir, ¿no? Pero la Casa Radical se hizo con las coimas de la Ítalo, en la capital federal. Y eso no engloba al radicalismo, eso es algunos concejales corruptos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque la actitud de algunos concejales no mancha la historia, digamos, de un partido de esas características centenario con un origen nacional y popular. La cuestión es que acá, en plena guerra mundial, o se estaba a favor de ellos o se estaba a favor de los aliados. Y ahí los militares, sí, la Liga Patriótica, como dice, sí, la verdad, se hace un acto en la Argentina que es el acto más grande de los simpatizantes de Hitler después de Alemania. Se hace acá en Argentina. Acá me nombra Cinti la Liga Patriótica, lo que después va a ser la Alianza Popular Nacional, la Alianza Nacionalista, famosa, con Kelly, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Guillermo Kelly? Bueno, en fin, la cuestión es que el golpe del 43 derroca al gobierno constitucional, pero ilegítimo, ¿no? Porque ¿cómo subió Ortiz? ¿Cómo asumió Castillo? ¿Lo votó la gente? Si era en el contexto de un fraude absoluto. Ahora, los militares, más que cívico-militar, como me decía acá una alumna, era un golpe prácticamente militar, con algún apoyo de un sector muy exiguo de la civilidad nacionalista, digamos, algún sector vinculado a sectores de la Liga Patriótica, por ejemplo, pero sin incidencia real en la población. Fue un golpe exclusivamente militar, donde Perón tuvo un rol destacado en el GOU. El GOU era el Grupo de Oficiales Unidos, no sé si lo sintieron nombrar. Sí, profe, que está Perón Sí, yo también. sí. Perón Participaba de una logia. Perón había sido agregado militar en Italia y estaba casado con Aurelia Tizón. Perón, no sé si ustedes sabían, tuvo un matrimonio anterior a Evita, ¿no?
que fue Aurelia Tizón, que murió también a los 36 años de cáncer de cuello de útero. Evita también muere a los 33 años de cáncer de cuello de útero, ¿no? Y después se casa en Panamá conoce una bailarina, que todos la conocemos como Isabel, que es María Estela Martínez de Peón, que todavía vive, que es lejanamente ya 80 largos, ¿no? Y que vive en España. Y que estuvo presa, digamos, en el golpe del 76. ¿Está bien? La cuestión es que Perón participaba, se deslumbró con los desfiles fascistas de Mussolini, ¿no? Y ese grupo militar estaba a favor de los germanófilos, digamos, ¿no? El grupo germanófilo, a diferencia de Castillo, que era marcadamente aliado. En ese contexto se da el golpe militar, ¿cierto?, de 1943. Bueno, estoy ahora sí a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacerme y dar por finalizada esta triste etapa de la historia argentina denominada por José Luis Torres en su texto, en su libro, La década de Ford. Profe, el presidente, cuando hacen el golpe militar, que está... Hola. ¿Se escucha bien cuando hablo? No, más o menos. A ver. ¿Ahora se escucha un poco mejor? Ahora se escucha mejor. Bueno, sí, ¿qué pregunta? Perdón. No, le preguntaba que cuando hacen el golpe del 43, que está Perón en el GO, no me gusta decirle presidente, tal vez quien quedó a cargo del Poder Ejecutivo, ¿fue Farrell, que hoy creo que lo nombró usted, puede ser? Claro, no, Perón no fue presidente, fue Farrell. No, fue Farrell, Perón fue ministro, creo, si no me equivoco, de guerra, puede ser. Sí, no, fue vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Claro, y los tres trabajos juntos. La desempolvó y empezó a hacer leyes de características socialistas y ahí se fue ganando, digamos, el apoyo de sectores obreros que se sentían defraudados de los partidos tradicionales de la izquierda. Es decir, era algo poco comprensible que un milico, ¿no?, con una trayectoria, digamos, como simpatizante del Eje, desde una oscura secretaría, que era una repartición burocrática, empezara a impulsar leyes laborales, ¿se entiende? Sí, Como el aguinaldo, como la jornada limitada de trabajo, es decir, ahí empezó a ganarse a un sector de la población, inclusive a ganarse el descontento de sus propios camaradas que lo meten preso en la Fantasy Island, es decir, en la isla de la fantasía de Martín García. Y después se produce la gesta del 17 de octubre. La gesta del 17 de octubre, donde va a tener una activa participación Evita, que él la había conocido en el terremoto de San Juan en 1944, cuando recaudan fondos en San Juan, y también un dirigente del Partido Laborista que se llama Cipriano Reyes, desde mi pueblo, en Zárate, ¿cierto?, donde hay una gran oleada de obreros de la carne, de frigoríficos que eran de los ingleses, ¿no?, y toda la gente del conurbano, donde ven ustedes la famosa foto del 17, donde están los obreros con las patas, digamos, en la fuente. Y eran argentinos, no eran de otro planeta, ¿me explicó? Eran de acá. El aluvión zoológico lo caracterizaban, como un aluvión zoológico. Era la patria sublevada, era el subsuelo de la patria sublevada, como diría John William Cook. Eran argentinos que eran parias, eran kelpers, ¿no? Eran ciudadanos de segunda, y se encontraron con un líder. Y esa relación entre líder y pueblo siguió durante mucho tiempo. El pueblo argentino siempre, los sectores más humildes, hasta la muerte siguen con su líder. ¿O no? Pasó con Laval, pasó con Dorrego, pasó con Irigoyen, pasó con Perón. ¿No? ¿Claro? ¿No? Y la cuestión es que, bueno, Perón le va a ganar las elecciones después. Porque los militares van a creer Perón que se hizo comunista. No. Nosotros los militares no estamos para hacer leyes sociales. Y bueno, Perón entendió, fue un visionario para la época, y bueno, lo voy a dejar al profesor subsiguiente para que explique un poco lo que es el peronismo, ¿cierto? Y la importancia de Vita, y la importancia, ¿cierto?, de las conquistas sociales, sobre todo de las conquistas morales, ¿no? Porque, como dijo una vez que le escuché a un hombre de izquierda, precisamente, no un peronista, que más allá de la materialización de obras concretas, ¿no?, lo que se recuperó es la dignidad. Fíjese lo que dice Carlos, un diputado radical, que seguramente Irigoyen lo reprobaría y se avergonzaría, Roberto San Martino, habló del aluvión zoológico. ¿Explicó? Tratar a argentinos
cabecitas negras, ¿no? Es vergonzoso. La verdad que el racismo en la Argentina, dijo Jorge Abelardo Ramos, un escritor importante, revisionista, que también supo incursionar en política en el Frente de Izquierda Popular, el antisemitismo en Argentina es anticriollo en realidad. O sea, en contra del pobre, en contra del negro, ¿no? Negro de, boliviano, ¿o no? Yo la bañé. Pero bueno, ¿No le dolió? y existe esa xenofobia, ¿no? A la gente a veces humilde, ¿no? Hay muchas formas de Todavía sigue, profe. sexuales, por edad, Hay que escucharlo a Pichetto. por condición social, también por pobreza. Lamentablemente el pueblo argentino en general es un pueblo solidario, pero hay sectores o bolsones grandes de sectores abiertamente discriminatorios. Yo le agradezco la predisposición, la participación en el Zoom. Sé que tienen el parcial según la ayudante alumna el día 14, ¿no? El horario natural, que es de las 18:30, va a ser por el sistema de multiple choice. Profe, yo le quería hacer una consulta. Sí. Porque en el campus, desde la unidad 18 ya no se bajó nada. ¿Habrá posibilidades de poder bajar el material a la unidad 18, 19 y 20? Voy a dar los platos más católicos. ¿No? Independientemente, tengo entendido que en el campus tendría que estar alguna bibliografía básica. No, no hay nada en este ¿Tiene el momento. texto del doctor Fundarena? ¿Quién me habló? Lucía, ¿no? Sí, está, la bibliografía está. Lo que pasa que, por ejemplo, en la unidad 18, la profesora cuando dio la clase mostró unas líneas de tiempo que estaban muy buenas, completas, dijo que las iba a bajar a la unidad y no las han bajado. No sé con quién habría que hablar para que baje. Estoy en un grupo de WhatsApp y puedo transmitir su inquietud al grupo de WhatsApp, y la docente que dio aquí fue la profesora Mariel Martín. Sí. ¿Qué es lo que querés que cargue al campus? La línea de tiempo. Sí, en realidad tenía dos PowerPoint que estaban también muy buenos y ella dijo que los iba a bajar porque nos iba a servir, digamos, también como guía para material para estudiar. Está bien, pero bueno, le traslado tu inquietud. Dale, gracias. No es una unidad que me encargué yo de abordarla, pero no tengo problema en manifestar al grupo de WhatsApp, donde seguramente va a leer la docente que abordó la temática y va a elevar el PowerPoint, la línea de tiempo de la unidad 18, ¿no? Sí. La época de Roque y la revolución de 1890, lo que era el proyecto de la generación del 80. Profe. Sí. Tal vez que hoy estaba hablando usted de xenofobia y quería contar que tal vez hasta ahora en la actualidad sucede eso, porque hace poco Pichetto o Vidal, cuando dijo que los pobres no llegarían nunca a ser abogados o universitarios, y por eso quería cerrar las escuelas públicas. No sé si lo ha visto, pero sigue habiendo esa xenofobia, ¿no? No solamente para los extranjeros, sino para con las clases bajas de la sociedad, ¿no? Pichetto cuando dijo que los extranjeros deberían ser deportados de la Argentina. Entonces, yo creo que parte de la derecha, de la oligarquía argentina, siempre tuvo ese pensamiento y lo sigue manteniendo. La verdad que Pichetto siempre cobró un sueldo de las arcas públicas y siempre lo cobró por el peronismo. La verdad que el peronismo se caracterizó desde mi perspectiva, ¿no? Por lo menos con políticas inclusivas. Y el discurso de Pichetto es un discurso como el de Bullrich, como el de otro, digamos, muy autoritario, ¿no? Como usted bien dijo, vinculado a posiciones intolerantes. Por ahí sí, yo también, por ahí, como pasa con otros países, tiene que haber un control de la migración, ¿no? Es decir, uno no puede dejar entrar a la Argentina gente que tiene, por ejemplo, antecedentes penales, pero eso no tiene que ver con los discriminatorios, tiene que ver con un control. Seguramente alguno de nosotros, si tenemos algún antecedente penal, no podríamos pasar a otro país, ¿no? ¿Se entiende? Lo que pasa es que, bueno, hay un sector de la sociedad que ese discurso lo ve con buenos ojos. Lamentablemente es así. El preámbulo constitucional es muy amplio. Sí
creo que tiene que haber control, ¿no? Y control Sí, un control sí, no exclusión completamente. de esas características xenofóbicas, como si nosotros fuéramos más que cualquier otro, más que bolivianos o que peruanos, me explico, que son nuestros hermanos. Si nosotros tenemos nuestros hermanos, cuando tuvimos las Malvinas, lo único que físicamente se ofrecieron para defendernos con lo que tenían eran los peruanos. ¿Me explico? O sea, nuestros hermanos... Es entendible lo que usted plantea. Y los hermanos argentinos. Pero bueno, hay gente que, bueno, que está endiosada fundamentalmente con el país del norte o con algún país europeo en particular, pero en fin, la Argentina está muy dividida, ¿no? Siempre estuvo muy dividida, la grieta no es nueva. Hay que tratar de fogonear la no grieta, ¿no? De la tolerancia, la discusión sin odio. Pero siempre hubo grieta en la Argentina entre los que defienden una posición y los que defienden otra posición más elitista, como bien dijo el alumno que me precedió en el uso de la palabra. Pero bueno, en fin, ojalá que podamos discutir y saldar las ideas a través del debate sano. ¿Usted cree que seguimos en la misma disputa que en los años anteriores, de cuando arrancó toda la historia de la Argentina, entre unitarios y federales? Sí, siempre. Entre clase alta y clase baja. Conservadores, peronistas y antiperonistas. Fueron cambiando de nombre, pero no de ideología. Sí, qué sé yo, la verdad que no es bueno para la Argentina que haya enconos. ¿Me explico? Qué sé yo. Me parece a mí, ¿no? Que podemos discutir de una manera elevada, profunda, y resolver los problemas construyendo consenso. Por supuesto que nunca vamos a estar de acuerdo en todo, ¿no? Pero bueno, en este momento, y más con el contexto pandémico, en un país que fue destruido en su salud pública, ¿o no? ¿Cierto? Y qué sé yo ayer me vacuné y me había puesto pesimista que no iba a llegar la vacuna, y qué sé yo, y ayer me vacuné y llegó, y va a llegar, y si pretendemos que seamos como Israel o Estados Unidos, que ya llegaron al efecto rebaño, va a ser difícil, porque somos un país rico en lo cultural, pero somos un país estructuralmente pobre, ¿o no? Pero bueno, nosotros nos tenemos que comparar con Latinoamérica, y bueno, y las vacunas estas, que funcionan en la Argentina, la china, la rusa y la AstraZeneca, que ahora van a llegar millones de dosis, que van a llegar, ya está confirmado, va a posibilitar vacunar a la gente entre 50 y 60 años en esa franja etaria, y después van a venir los muchachos más jóvenes como ustedes. Yo creo que de acá a fin de año tendríamos que estar todos vacunados, ¿no? Y sin embargo hay gente que utiliza espacios públicos para hablar, ¿no? Con un discurso negacionista. Yo tuve neumonía bilateral y hay gente que habla mal que una gripe, la verdad no lo puedo entender. Todos conocemos gente que se ha muerto. Al principio de la epidemia uno no conocía a nadie que se había contagiado, ahora conocemos a gente cercana que ha fallecido, de jóvenes, ¿no? Por las nuevas cepas, sin embargo hay un discurso negacionista. En fin, no podemos, me parece, discutir la ciencia. Hay cosas que nos tenemos que poner de acuerdo, construir política de Estado y después discutamos otras cosas, ¿no? Es una simple opinión. Carlos Giusti quiere hablar. Sí. Ya lo libero. El tema es el siguiente, con respecto a construir consenso, como dice usted, es imposible desde el punto de vista que cada uno nos reúne una mesa para ver qué tajada podemos sacar. Y al contrario, acá lo que sería hacer, salvando la diferencia, el pacto de la Moncloa, que yo le aconsejo a los que les gusta historia que lo lean, porque un diputado comunista, que tenía todo el discurso comunista, se sentó ahí a hablar con los empresarios, a ver qué podían poner para sacar a España adelante del atraso que tenía en Europa. Entonces, no digo que eso se pueda aplicar acá, no, porque la gente confunde, trae... Sentar en una mesa como se sentaron al principio de la pandemia, claro. Carlos, se enfrentaron en una guerra los republicanos contra los monárquicos con franquistas. Y sin embargo se pusieron a sentar las reglas de una constitución moderna española y, como bien dice Carlos, poner a España, digamos, en el concierto mundial y dejarla al lado lo lograron. del ostracismo. Lo lograron. El pacto de Olivos que tuvimos acá fue un pacto, digamos, que no se selló con sangre, se selló con saliva, ¿me explico? Porque lo que quería el presidente que falleció hace poco es ser reelecto. Y Alfonsín, poner el tercer senador, que era para su partido. Vamos a decir la verdad, las cosas fueron así, se hizo entre gallo y medianoche. No está mal un pacto, pero el pacto tiene que ser como el de la Moncloa. Comparto totalmente la intervención que fue muy importante, para mí por lo menos, de Carlos, ¿no? Que el pacto de la Moncloa demuestra
la madurez política de la política española, y a su vez demuestra también el Pacto de Olivos la decadencia política de la Argentina. Sí, incluso a Adolfo Suárez, que fue el nexo entre todos, que después, y bueno, y ahí hay otro tema que también el otro día tuve una discusión con uno acá que estuvo en España, no, porque en ese momento el rey Juan Carlos, cuando se levantó en armas, el coronel ese creo que era Tejero, que tiró tiros dentro del Congreso, en España, Sí. el rey en ese sentido fue el símbolo de la unión de salvar la democracia. Después se han hecho todos los negocios habidos y por haber, ahora, y la monarquía. no hablemos, Carlos, del rey Juan Carlos de ahora, que está ahí en los Emiratos. ¿no? Ahora no. Ahora está. Pero tanto Adolfo Suárez, Fraga y Ibarne, que era la ultraderecha, sería en aquella fecha, que era gallego, cómo más o menos fueron manejando la cosa, más otros políticos de izquierda, que se sentaron a hablar y conversar, porque es lo único que nos puede llevar a esa Eso es cierto, Carlos, acá parece muy difícil eso. Y así nos va, Carlos. Un país que tiene todo para tener una grandeza, ¿qué necesidad tiene la Argentina de estar pasando lo que está pasando, no? Le cuento una anécdota. Yo tengo 64 años, lo cumplí ahora en mayo, el 7. Hace 33 años, un contador, el contador Chifique, él tenía una tendencia media a la derecha, pero bueno, y me dijo una vez, yo estaba con esa idea que cuando fue la democracia, bla, 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 uno tenía todo ese ímpetu, que fue muy lindo vivir después a zona oscura el golpe, vivir la democracia con Alfonsín, los discursos, que esto. Y me dice, no, joven, yo era joven, no, esto va a seguir así, olvídese, dice. Oh, pasaron los años, yo tengo los mismos años, 50, después, y siempre me acuerdo las palabras de este hombre. Es dificilísimo, porque, y ahora estudiando historia, todos los chicos que están acá, lo verán que estamos, como dijo este muchacho que hablaba recién, Matías, desde los unitarios, federales, Roca, esto, el otro, estamos igual. No hemos avanzado nada, al contrario, hemos estado yendo para atrás. Y yo le decía que la opinión mía es que el golpe ese de Uriburu. En 32 años que doy clase de historia, jamás me imaginé que los conservadores iban a llegar al poder por la vía electoral. ¿Entiende usted a quién me refiero, no? ¿Cómo no lo voy a entender? Sí. Que tenga como aliado principal a un partido que justamente fue golpeado institucionalmente, valga la vulgaridad del término, por sus aliados actuales. Porque los persigue y los une el antiperonismo, ¿me entiende? Exactamente. Sí, pero bueno, yo les agradezco infinitamente. No sé si tienen alguna. Gracias, Carlos, por su intervención nuevamente. Gracias, Matías. Cintia. Hoy Pedro anduvo un poco callado. ¿Alguna pregunta, Pedro? ¿Alguna duda? Está pensativo. Bueno, ¿algún alumno quiere hacer alguna pregunta que tenga que ver sobre el continente o el contenido? Si no, el examen creo que es el 14 de junio a las 18:30 por el sistema del cuestionario. Y la estadística... Hoy me dio una pregunta de ayer. Lo de la biografía de Perón. Puede ser Edward Cuco, no me olvidé de buscarlo. Hoy donde está tan complicado con esto de la pandemia. Hay un biógrafo de Perón que es americano. Enrique Pavón Pereira. Enrique, se lo anota. Carlos, y ahora voy a Laura. Enrique Pavón Este es el biógrafo de Perón. Enrique Pavón Pereira. ¿Sí, Laura? Sí, que como quedan 10 minutos, yo lo que le quería preguntar es, porque tuve una interferencia y como que me quedó colgado. ¿Cuáles serían los puntos fundamentales que de esta unidad entraría en el parcial? Mira, el examen, como es con la metodología del cuestionario, donde hay 4 preguntas y hay una sola verdadera, generalmente desde el punto de vista del claustro estudiantil, fíjense ustedes que la estadística ha sido prácticamente una aprobación significativa. Porque en realidad tenés que, sinceramente yo no soy partidario del multiple choice, prefería estar 4 o 5 días y evaluarlos oralmente, pero bueno, es injusto que haya alumnos que ya se han sacado un 7 cuando están para 9 o 10. Me explico, porque te dan 4, pero bueno, el contexto pandémico es así, y fíjense que se presentaron 83 y hoy hubo en el mejor de los escenarios 15, 16 alumnos.
porque no estamos obligados a tomarles asistencia, justamente por lo que estamos viviendo. Entonces se presentan muchos alumnos, ¿no? Porque acá hay en este momento 12, 13 alumnos, les podemos tomar oral, somos varios docentes que estamos abordando las clases, ¿no? Y podemos tomar oral, podemos hasta desdoblar la mesa, pero bueno, si se presentan 83 alumnos se complica. Y tomamos un sistema que a veces es beneficioso en términos de aprobación para los alumnos, porque si te dan 4 preguntas, si vos leíste, Laura, es muy difícil que contestes mal la pregunta. ¿Me entendés? Por ejemplo, Perón fue agregado militar en Italia, Francia, Alemania o Holanda. ¿Y vos cuál ponés? ¿Me entendés? Es muy difícil que no pongas Italia. ¿Se entiende? Entonces me parece a mí que con una lectura básica del texto de bibliografía básica no van a tener inconvenientes, y de hecho en la estadística del examen anterior fue así. De hecho en el recuperatorio, que era oral, no se presentó nadie. Había, creo, 2 desaprobados. Y como se sabía que era el recuperatorio oral, no se presentaron. Pero bueno, las reglas de juego son estas. En otras asignaturas de la carrera de abogacía también están tomando el cuestionario, y generalmente cuando hay pocos alumnos se utiliza el Zoom con la oralidad. ¿Se entiende? No sé si respondo a tu pregunta, Laura, porque en realidad, como es un sistema de cuestionario, te va llevando. Sí, en el parcial anterior, con lo que había leído, más otras cosas como que por internet, en otra bibliografía, claro. Yo llegué muy nerviosa al parcial y después me resultó bastante fácil. Sí, no es así, pero bueno, y va a pasar lo mismo en la instancia de evaluación esta, que va a terminar con la resolución de aprobación definitiva para la mayoría de los alumnos. Y van a tener una materia que es correlativa de teoría de derecho constitucional, creo, ¿no? Sí, profe, después te da ¿Más teoría preguntas? constitucional. Lo espero. Yo, profe, las notas de los 2 parciales se unifican y se saca una nota única, ¿no? De ahí. Claro, exacto. Bien, bien. ¿Vos qué te sacaste, Matías, en el 7. parcial? Un 7. Bueno, vos me parece que no estás para un 7, pero bueno, sí, se promedia. ¿Sí? Gracias, Si profe. sacas un 9 te va a quedar un 8, por ejemplo. Bueno. Sí, con 4, aprueban con 4, ¿no? En económicas aprueban con 6, en la Facultad de Ciencias Económicas, aprueban con 6. Acá aprueban con 4. Eso quiere decir que no hay un examen final. No, son 2 parciales, con sus respectivos recuperatorios. Es promocional toda la carrera, no solamente esta materia. Toda la carrera es promocional. No hay finales. Cuando yo estudiaba, las materias eran anuales con final. Era todo el año y con el final. ¿Me explico? Sí, de hecho, ahora perdón, es cuatrimestral con 2 parciales y 2 recuperatorios si lo necesitan. Profe, perdón, el profesorado mío fue anual y con final todas las materias. Y bueno, ahí está. Vos, Cintia, ya sabés lo que es estudiar bajo esas condiciones. Esto no es nada, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, en particular a Carlos, a vos, Cintia, a Pedro, a Matías, al resto. Les mando un saludo grande. Bueno, queda una unidad pendiente y creo que tienen que subir al campus material de la unidad 18, como me habían dicho por ahí. Me dijeron que obligaciones es difícil. Profe. Hasta luego. Chao, chao. En otro sentido. Chao, chao. Nos vemos.